Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Ahora estamos en el módulo 28, que es investigación sobre cambio climático en la UNAM. Ahora estamos visitando al Instituto de Matemáticas y al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Y hasta el PINC apareció en algún momento por ahí, ¿no? Entonces, hoy tenemos el gran gusto de tener al doctor Jesús Mario Siqueiros García de el IMAS, que nos va a venir a platicar de la modelación participativa y agencia frente a los retos social ecológicos. Les platico un poco de Jesús. Es investigador de tiempo completo en la Unidad de Mérida y del Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Sociales, ambos del Instituto de Investigaciones Matemáticas en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM. Es etnólogo de formación, miembro del SNI, miembro del Consejo de Editores de las revistas Sustainability Science y Ecology and Society. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, bueno, pues ya dieron una introducción a mi persona y por el otro lado al título de mi presentación. Yo lo que quiero contarles hoy es sobre trabajo y sobre la perspectiva que yo tomo en lo personal sobre el tema de la modelación participativa, precisamente para tratar temas que tienen que ver con lo que llaman la policrisis ambiental, ¿no? Pues la idea es justamente hablar de estas herramientas de modelación participativa, precisamente para generar ese sentido de agencia entre comunidades que enfrentan crisis socioecológicas actuales, pues, y algunas que tienen que ver directamente con cambio climático. Entonces, aunque voy a hablar en términos generales, a veces no específicamente sobre cambio climático, la verdad es que el trabajo que nosotros hacemos, pues, tiene una amplia cabida cuando se trata de trabajar con aquellos efectos que tienen que ver con el cambio climático y cómo la gente los está viviendo, ¿no? Bien, pues digo ya, la verdad es que no es necesario introducir el tema de cambio climático, de las crisis ambientales, o sea, sabemos que estamos en una trayectoria que no es sostenible, ¿no? Y que hay una gran preocupación en general en la sociedad a nivel institucional, también entre las personas, entre los individuos sobre esta situación y bueno, y demanda acciones a distintas escalas, ¿no? De nuevo, desde el nivel más global, más institucional, hasta acciones que son a nivel de los individuos y de las personas, comunidades. Esto justamente para ir más allá de que solamente es el cambio climático uno de los problemas importantes. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de esta manera de representar lo que llaman los límites planetarios, ¿no? La idea de los límites planetarios tiene que ver con aquellos límites que no deberíamos cruzar si queremos que la vida humana siga siendo viable. Entonces, si ven esta gráfica, uno de los puntos es cambio climático, pero hay muchos otros, ¿no? Como la acidificación de los océanos, los flujos biogeoquímicos, el uso del agua dulce, los cambios de uso de suelo. De muchos de ellos, sabemos más o menos en dónde estamos, de otros tantos no tenemos información y o sea, somos verdaderamente ignorantes, como por ejemplo en la carga de aerosoles en la atmósfera o incluso de otros factores que no estamos ni siquiera tomando en cuenta. Uno más, por ejemplo, pues la integridad de la biosfera. Y a esto, bueno, esta es una manera de representar precisamente esta policrisis ambiental. En cuanto a estas crisis, bueno, pues desde el IPCC, pero desde otros ámbitos, se habla constantemente pues, de la necesidad de mitigación, se habla de la necesidad de adaptación, ¿no? Cuando pensamos en mitigación, estamos pensando en aquellas acciones para reducir y prevenir las causas de crisis social ecológicas y pues limitar la gravedad de las crisis y crear las condiciones para la sostenibilidad a largo plazo. Mientras que por el lado de adaptación, de nuevo en términos muy generales, pues uno está pensando en ajustarse a los impactos reales y previstos de las crisis, de este tipo de crisis, para moderar los daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas. Y en ese sentido es crucial, la adaptación es crucial para reducir los riesgos que plantean las crisis social-ecológicas que ya no pueden evitarse. Y bueno, su objetivo va en el mismo sentido, ¿no? Es permitir el desarrollo sostenible frente a un entorno cambiante.
Entonces, ¿por qué hablo de mitigación, adaptación y transformación? Bueno, en este caso de mitigación y adaptación, bueno, porque también se está hablando de transformaciones, que es una vía distinta de acercarse y abordar, pensar y actuar frente a estas situaciones. Y de nuevo, desde el 2018, el IPCC ya incluye en sus reportes la idea de transformaciones. La manera en la que el IPCC habla de estas transformaciones, bueno, pues se refiere a ellas como aquellos cambios que son fundamentales a gran escala en diferentes sistemas, ¿no? Y estos son cambios que implican la adopción de nuevas tecnologías y prácticas, la coordinación de esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre paréntesis, mitigación y adaptarse a los efectos de cambio climático. En última instancia, y esto es interesante, es que se subraya que la transformación ya no es opcional, sino es algo que necesariamente tenemos que hacer. La cuestión, ahora estoy hablando de transformaciones desde el punto de vista, como lo ha mencionado en este documento del IPCC, pero la verdad es que el concepto de transformaciones es un concepto que está mucho más allá del IPCC. Se está hablando de transformaciones en muchos otros espacios. Hay una discusión profundísima sobre la necesidad de generar estas transformaciones, porque lo que implica la idea de transformación es, en cierto sentido, o de manera total, hacerse cargo de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos que nuestro mundo actual se dirija. Y eso implica, pues, una serie de consideraciones éticas, políticas, de responsabilidad profunda, ¿no? En nuestras acciones. Entonces, no es una cuestión trivial, no únicamente estamos respondiendo hacia las presiones actuales para justamente podernos adecuar mejor a lo que está sucediendo ahora o a lo que va a venir, sino se trata de literalmente darle la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, vamos a tomar el sartén por el mango y dirigir nuestras acciones hacia donde quisiéramos vernos en un futuro. Entonces, bueno, pues se trata, o sea, cuando estamos pensando en la idea de transformación, se está pensando en una nueva forma de organizar la sociedad para hacer frente al cambio climático y a un montón de esos problemas a los que nos estamos refiriendo ahora. ¿Cómo suceden y en dónde suceden? Bueno, como les decía, hay muchísima discusión sobre esto, pero, o sea, las transformaciones se están pensando a distintos niveles, a distintas escalas, en distintos sistemas y sobre todo uno de los puntos importantes que vuelven esta transformación complicada, pero a su vez muy interesante, pues es que precisamente el sistema en el que estamos metidos ahora, o sea, hacia donde nos estamos moviendo, pues son sistemas que están súper atrincherados, que no son, o sea, no sé si pensamos, por ejemplo, el uso de una tecnología como pues, la tecnología, no sé, de los coches o el uso de la gasolina, por ejemplo, para mover los coches y queremos cambiar a otra forma a otro tipo de tecnología. Las tecnologías actuales están tan atrincheradas y son interdependientes y condependientes de tantos otros sistemas que es muy difícil moverlos de donde están ahora para transitar hacia nuevas formas o transformar el sistema, ya no solo transitar, sino transformar el sistema en algo diferente. Como les decía, pues los cambios pueden ser a distintas escalas, o sea, puede ser a escala global, que tendrá sus propios retos, como también puede ser a escala local, trabajando con comunidades, por ejemplo, que es a la escala en la que yo trabajo particular. Los cambios pueden ser en distintos ámbitos, por ejemplo, ahorita vamos a ver una gráfica más adelante sobre el trabajo de Karen O'Brien, hablando de las esferas de transformación, donde dice, bueno, tiene que haber transformación a nivel personal, tiene que haber transformaciones a escala en la esfera de lo práctico, tecnológico y obviamente tiene que haber también transformación en el ámbito de la gobernanza y de lo político. Y bueno, pues estos cambios también o estas transformaciones también pueden tener lugar, pueden ser de tipo sistémico, posibilitadores que abran de nuevas posibles vías o trayectorias hacia formas más sostenibles o estructurales. Ahora, como les contaba, bueno, pues yo en lo personal trabajo más a escala comunitaria y entonces las transformaciones implican el trabajo colectivo, lo cual también sucede en las otras escalas, e implica pensar y venir con nuevas ideas, nuevas visiones y cuestionar sobre todo creencias y valores que atesoramos de manera usualmente acrítica. Y como muchos de estas transformaciones que estamos buscando que están vinculadas con el trabajo que yo hago,
Bueno, como les decía, como son comunitarios, generalmente se están pensando en el ámbito de lo que se conoce como grassroots o son cambios de base, ¿no? Es decir, se están buscando cambios cuando estamos hablando a escala comunitaria, bueno, pues que sean cambios que surgen por la necesidad que las mismas comunidades están viviendo y que están buscando. Entonces, muchas veces estas comunidades están en condiciones de vulnerabilidad por distintas crisis que tienen que ver con el ámbito social ecológico y ese es un punto que a mí en lo personal me parece interesante. De nuevo, para mi trabajo, pues es que estas condiciones de vulnerabilidad se expresan, entre otras formas, por ejemplo, como una pérdida de agencia, como frustración, como depresión e impotencia, simplemente por no poder cambiar la situación que están viviendo debido a este tipo de crisis. Y esta agencia, pues no solo es una agencia que se refiere a la agencia de las personas como individuos, sino que también es un sentido de agencia que a veces está diluido a escala social y colectiva. Bueno, pues para el trabajo que yo hago, centrado en modelación participativa, trabajando con estas comunidades, una de las inspiraciones para la manera en la que yo estoy pensando el cómo usar este tipo de modelación participativa viene del diseño especulativo. Entonces, el diseño especulativo es una línea dentro del diseño que lo que hace precisamente es plantear o hacer diseño para cuestionar nuestros valores y nuestras creencias, ¿no? Ven como hace un momento yo hablaba de estos valores y estas creencias que atesoramos con mucho cariño, pero que a veces son acríticas. Bueno, el diseño especulativo precisamente algo que hace es generar productos que nos permiten cuestionar esas creencias y esos valores. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver como un ejemplo precisamente que muestra no solo cómo funciona el diseño especulativo, sino a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de estas creencias y estos valores que atesoramos de manera. Entonces, el diseño especulativo lo que hace es generar estos productos para preguntarse el qué tal si las cosas fueran de este modo, ¿no? ¿Qué tecnología sería deseable? Por ejemplo, podríamos generar una tecnología, aunque en principio no sirva para nada, simplemente para poder reflexionar sobre si es el tipo de tecnología que estamos buscando y queremos. Nos permite pensar precisamente qué futuro es deseable, cuál no queremos y cuál quisiéramos perseguir. De modo tal que nos permite comprender mejor incluso el poder destructivo de la tecnología, ¿sí? Y cuestionar, como decía, nuestros valores como sociedad. Entonces, uno de los ejemplos es un proyecto muy bonito que hizo un artista o diseñador especulativo japonés sobre la posibilidad de ser madre, para el caso de las mujeres, de especies que nos importan y que están en vías de extinción, ¿no? Entonces, el planteamiento de este proyecto es bien interesante porque parte de la idea bueno, nosotros estamos hablando que nos importan un montón de especies que no queremos que se extingan, nos parece que tenemos una relación importante con estas especies y queremos que sigan existiendo, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, para pensar sobre la importancia y los valores que tenemos respecto a la conservación de estas especies, pero también incluso sobre nuestras propias nociones, por ejemplo, en este caso, sobre la maternidad? Bueno, pues este artista lo que hizo fue diseñar un proyecto que no es real, como ofreciendo un servicio en donde las mujeres podrían optar por dar a luz a especies que les interesan. Entonces, bueno, en su página web tiene todo explicado cómo funciona este servicio, cómo funciona, cuál es la ciencia que está detrás de ello, ¿no? Entonces tenemos esta fotografía, pero incluso en la página es un video, ¿no? Entonces uno puede ver cómo esta mujer da luz a este delfín que está desapareciendo. Entonces hay una imagen hacia un ultrasonido para que vean cómo está el delfín dentro del vientre de la mujer. Esta imagen en realidad no es del delfín, sino este es de un tiburón, ¿no? Viene toda la explicación sobre cómo estaría el delfín dentro de la madre, explica toda la cuestión que tiene que ver sobre el amamantamiento. En fin, viene toda la información necesaria para que una mujer pueda decidir si quiere o no dar a luz a una especie que le importa. Viene incluso un diagrama de flujo para saber, para que puedas tomar la decisión si tú quieres dar
a luz a alguna de estas especies, ¿no? Que como les decía, puede ser estos delfines, pero puede ser un tiburón, que como les decía, este es un proyecto japonés, entonces, bueno, pues hay especies que son importantes para los japoneses, entonces incluye, por ejemplo, un atún, ¿no? O hay otras especies que también que las mujeres podrían estar interesadas en dar a luz. Lo interesante también en este diagrama de flujo es que las razones no asume que la razón o muestra que no asume que las razones por las cuales una mujer quisiera dar a luz simplemente sea porque no quiere que se extinga una especie porque le interesa esa especie por sí misma, ¿no? O sea, a lo mejor uno podría pensar, sí, yo no quiero que se extinga la vaquita marina, porque me parece que son unos seres que tienen el derecho de existir en el planeta junto con nosotros y otros seres vivos, y entonces por eso yo quiero dar a luz a una vaquita marina. Ese es un supuesto, pero a lo mejor puede haber otros supuestos, como por ejemplo, a mí me gusta comer atún, que esto viene en esta gráfica, y entonces yo no quiero que los atunes del mundo se acaben, entonces yo estoy dispuesta a dar a luz y contribuir a la población de atunes porque a mí me gusta comer atún. Entonces, si ven, la manera en la que el diseño especulativo a través de este proyecto funciona es precisamente generando una tecnología ficticia para abrir una discusión. Y en este proceso de abrir esta discusión, entonces lo que uno puede hacer es precisamente reflexionar sobre lo que es importante para uno, como por ejemplo, ¿por qué nos importan estas especies? ¿Y por qué nos importa que no se extingan? ¿Por qué nos importa la maternidad? ¿Qué significa la maternidad para uno? O sea, ¿sería adecuado dar a luz a un ser para yo poder seguir comiendo especímenes de esta especie, ¿no? Entonces representa un montón, o sea, pone en la mesa un montón de discusiones que para mí son importantes cuando estamos pensando precisamente en la modelación participativa. Entonces, bueno, paso al punto de inspiración número 2, que es para mí la modelación participativa está vinculada con la investigación, la acción participativa. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la modelación participativa está pensada como procesos para generar investigación que están llevados de manera colectiva con las comunidades y dirigidos a la acción. Entonces, la idea es usar técnicas y métodos de modelación para caracterizar el fenómeno de interés de manera colectiva, considerando los puntos de vista de los distintos actores involucrados. ¿Y por qué es relevante la modelación participativa? Bueno, la modelación participativa, como les decía, se refiere a una forma de proceder en la que se incorpora en algún momento del proceso de modelación a actores no académicos o no científicos, ¿no? Y esto se hace precisamente para que de manera colectiva podamos definir el problema que es de interés, para plantear, por ejemplo, qué datos son importantes, cómo se van a tomar esos datos. Y esto, a su vez, nos permite utilizar métodos científicos para sentar las bases de la discusión y tomar decisiones para la acción. Entonces, cuando utilizamos la modelación participativa, por ejemplo, en proyectos que tienen esta naturaleza de investigación acción participativa, en donde se incluye a la comunidad o al grupo de participantes más allá de los miembros que vienen de las ciencias. Bueno, pues lo que estamos haciendo precisamente es incluir esa comunidad como parte del grupo de investigación con el fin de entender mejor un fenómeno a partir precisamente de la experiencia de quienes están sufriendo el problema, ¿no? Por el otro lado, si hacemos el trabajo desde esta perspectiva, la misma comunidad tiene la oportunidad de apropiarse del problema y de utilizar las mismas herramientas que tienen ellos y las herramientas que vienen desde la comunidad científica para poder pensar y diseñar y reflexionar soluciones o estrategias para abordar los problemas. Les permite explorar de forma colaborativa escenarios posibles, por ejemplo, que aquí es donde se vincula en cierto sentido, por ejemplo, con la idea del diseño especulativo. O sea, ¿qué pasa si, no? O sea, podemos generar estos modelos que fueron generados por todos, podemos entonces generar distintos escenarios o plantear situaciones distintas si intervenimos el sistema de una manera o lo intervenimos de otra forma diferente. ¿Qué pasaría? ¿Qué consecuencias tendría intervenir el sistema
de una manera y no de otra, los resultados nos parecen aceptables. ¿Qué tal si intervenimos el sistema de una manera, pero eso termina generando una situación en donde, no sé, en el ámbito ecológico, lo llevamos por una vía que no es deseable o generamos nuevas condiciones de inseguridad, nuevos riesgos, nuevas inequidades, injusticias, etcétera, 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 ¿no? Por el otro lado, a la hora de trabajar con modelación participativa bajo este marco IAP, es decir, IAP es Investigación y Acción Participativa, permite también que el grupo genere empatía sobre unos con otros y con quienes están viviendo el problema. Y en última instancia, también para mí uno de los puntos que es importante, pues permite empoderar a la comunidad para la acción y la toma de responsabilidad. Como lo he venido repitiendo hasta ahora, entonces podemos utilizar la idea de modelación participativa precisamente para cuestionar estos valores y creencias como cuestionamos nuestro conocimiento sobre el mundo. A ver, aquí este punto es importante y de hecho quité una referencia que tenía aquí. A lo mejor a ustedes les suena un filósofo de la corriente pragmatista como de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llamaba John Dewey. Y John Dewey, una de las cosas que decía es que deberíamos ser capaces de cuestionar nuestro marco de creencias, nuestros valores, así precisamente como somos críticos con la forma en la que generamos conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, como hacemos con la ciencia, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos generando evidencia para poner a prueba nuestras propias hipótesis. Pues de la misma manera, decía Dewey, podemos cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios valores. Entonces, en el trabajo de modelación participativa, una de las cosas que se puede hacer y que es particularmente interesante, sobre todo si queremos que trabajando con estas comunidades puedan adoptar, un poco se sacudan esta sensación de impotencia, de frustración, bueno, pues a veces lo que se tiene que hacer es precisamente como cuestionar estas creencias y estos valores, generar un conocimiento alrededor del problema de interés para ver el problema desde una perspectiva diferente e incluso este cambio de posicionamiento pues permite que las personas puedan ver opciones de acción que antes que no estaban a la luz, ¿sí? Entonces, bueno, pues la modelación participativa puede ayudar con esto. Entonces, como a modo de representación gráfica, la modelación participativa lo que hace precisamente es trabajando en comunidad, podemos estar planteando y reformulando el problema y este proceso de reformulación o de plantear y de reformular el problema nos permite a la vez cuestionar la manera en la que entendemos el problema, desde dónde estamos partiendo para definir el problema. O sea, si lo ponemos en términos como más técnicos, o sea, podríamos decir que estamos cuestionando nuestro marco epistémico, nuestro marco ético-moral, cómo vemos el mundo en general, y cómo nos vemos nosotros dentro de ese mundo, precisamente para, de nuevo, definir el problema. Y entonces estamos en un va y ven entre la definición del problema y cuestionando este universo de valores y creencias sobre el mundo. Y entonces la cuestión es que en este proceso de estar reflexionando sobre cómo vemos el mundo y definiendo el problema, precisamente porque estamos cambiando de posición sobre cómo estamos observando el problema, puede permitir la emergencia de este sentido de agencia y encontrar nuevas formas de abordar el problema. En particular, por ejemplo, una de las herramientas que nosotros utilizamos en nuestro trabajo tiene que ver con estas dos técnicas. Nosotros le llamamos ANA, que es Agency Network Analysis, y es Network Analysis porque pues, tiene redes por todos lados, y Agency precisamente porque está enfocado precisamente en el papel de la agencia. ¿Sí? Entonces, empiezo contando un poquito sobre la técnica que tiene que ver con el lado derecho, que es esta gráfica con muchísimos colores, ¿ok? En esa gráfica lo que ustedes pueden ver es una red en donde tenemos a distintos actores, esto donde dice ego, son distintos actores que son los miembros que participaron en un proyecto en el que participé,
Luego, estos actores se conectan con otros, con sus colaboradores, y y a través de esos colaboradores están haciendo distintas cosas en torno al problema que les interesa. Les cuento un poquito sobre este proyecto. En este proyecto trabajamos con agricultores, con chinamperos en Xochimilco y con gente de los asentamientos irregulares de Xochimilco. Bueno, lo que estábamos representando en esta red precisamente era a estos chinamperos estas personas de los asentamientos irregulares, bueno, con quién, preguntándoles o representando con quién ellos están trabajando en torno a su preocupación sobre la degradación del humedal de Xochimilco y qué es lo que están haciendo con estos actores sociales, ¿sí? Entonces, las pelotitas de abajo son las cosas que están haciendo con estos actores, estas personas que estaban trabajando, con los que estábamos trabajando en el proyecto. Y del lado izquierdo lo que tenemos es un mapa cognitivo difuso. Los mapas cognitivos difusos son una representación que se construye o que construimos de manera colaborativa con este grupo de personas para representar el sistema y qué es lo que está llevando al sistema, en este caso el humedal de Xochimilco, a su degradación. Entonces, si ustedes ven esta red, o sea, este mapa cognitivo difuso, las pelotitas son nodos. Los nodos están conectados entre sí de manera causal, es decir, cada nodo representa una variable, son variables, podríamos decir, tipo casi cualitativo, y cómo estas variables se están afectando mutuamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ponerles un caso, a lo mejor una de estas variables es el interés de los jóvenes en la chinampería, ¿sí? Y eso simplemente es una variable porque el interés puede ser mayor o menor. Entonces, cuando trabajamos con la gente, bueno, estas variables, por ejemplo, como del interés por la chinampería entre los jóvenes, se le pregunta a la gente, bueno, entre 0 y 1 o entre 1 y 10, ¿cuánto interés hay en los jóvenes por la chinapería? Entonces ellos dicen, no, pues a lo mejor pues hay un interés de 6. En fin, entonces el interés por la chinampería a lo mejor está conectado con otra variable que podría ser número de chinampas abandonadas. Entonces a lo mejor estas personas podrían decir, pues entre menor interés hay en las prácticas chinamperas entre los jóvenes, bueno, pues hay más chinampas abandonadas, ¿sí? Y así se reconstruye todo el sistema a partir de lo que la gente observa que pudiera tener algo que ver precisamente con la degradación en este caso, del humedal en Xochimilco. Bien, entonces, cuando tenemos estas dos cosas, o sea, tenemos por un lado el mapa cognitivo difuso, que lo que representa es el sistema y el estado en el que se encuentra el sistema, y por el otro tenemos a los actores con los que estamos trabajando, con quién están trabajando y qué están haciendo. Bueno, podemos generar una discusión sobre cómo su universo de acción en términos de qué es lo que están haciendo y con quién están trabajando está incidiendo en el sistema de acuerdo a cómo ellos ven el sistema, ¿sí? Y esto permite precisamente entonces generar una discusión y empezar a pensar por qué las acciones en las que ellos están involucrados tienen mayor o menor efecto sobre el sistema, ¿sí? Además, una de las cosas que es bonitas de los mapas cognitivos difusos es que es una manera en la que podemos correr simulaciones in situ con la gente. Entonces, como ven ahora, tenemos este mapa cognitivo difuso en donde hay unas pelotitas que son más grandes, otras que son más pequeñas. Estos nodos tienen un valor, como les contaba hace un ratito, ¿no? Pueden tener mayor o menor expresión. Las relaciones entre los nodos son causales, de modo tal que nosotros, por ejemplo, cuando ya corremos una simulación con las personas, podemos decir, a ver, si tú quisieras que el sistema cambiara en cierta dirección, ¿sobre qué variables te gustaría actuar? Entonces la gente podría decir, bueno, pues a mí me parece que deberíamos actuar sobre tal variable, esperando que el sistema, como es una red en donde los nodos o las variables se están afectando mutuamente, bueno, pues si actuamos en una variable, entonces los valores del resto de las variables se tendrían que ajustar. Y eso es lo que sucede. Entonces decimos, a ver, a lo mejor yo soy un chinampero y diría, yo quiero que actuemos sobre una variable particular, actuamos sobre ella y decimos, no, bueno, ¿qué tal si todos los jóvenes estuvieran súper interesados en la chinampería?
Entonces, a la variable interés de los jóvenes chinamperos en la chinampería lo ponemos a tope, lo ponemos a 10. Entonces, dejamos que corra la simulación, se reajustan los valores de los otros nodos y podemos ver si realmente sucede lo que la gente esperaba que sucediera. Y esa es una forma muy interesante precisamente de cuestionar nuestros valores y nuestras creencias, porque esas decisiones sobre sobre el sistema parten precisamente sobre ello, ¿no? O parten, perdón, parten precisamente de ello, o sea, de estas creencias y estos valores. Lo que sucede es que precisamente como es una red compleja, lo que tenemos aquí, muchas veces decidimos actuar sobre el sistema y no pasa lo que esperamos que suceda. Entonces, esto pues, nos lleva a generar discusiones con la comunidad, ¿no? Con los participantes de los proyectos. Entonces, para darles un ejemplo concreto, además del caso de Xochimilco, que hablé un poquito sobre él, bueno, pues resulta que trabajamos en un proyecto con ganaderos de aquí de la península de Yucatán, en donde lo que queríamos hacer eran dos cosas. Por un lado, queríamos describir y analizar de forma participativa el manejo que hacen los productores frente a situaciones de sequía en sus ranchos y por el otro lado explorar y evaluar alternativas de manejo de los ranchos considerando opciones silvopastoriles y el manejo del ganado en campo. Entonces, de nuevo, hicimos algo muy similar como lo que les acabo de contar con el caso de Xochimilco. Aquí generamos un mapa cognitivo con los productores ganaderos en una comunidad pequeñita en Yucatán. Lo que ustedes están viendo en este mapa cognitivo, pues es un mapa cognitivo que representa el manejo que hacen ellos de sus propios ranchos bajo condiciones de sequía. Les cuento un poquito, resulta que a partir de una serie de tormentas en 2020 hubo un montón de problemas porque se inundaron los ranchos, el ganado se murió, tal, 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 pero después de 2020 ha habido una sequía continua en la península y sobre todo, esto es algo que surge de las conversaciones con los productores. Lo que han visto los productores es que cada vez les cuesta más trabajo identificar cuándo va a comenzar a llover o cuándo inicia la temporada de lluvias, ¿no? O sea, antiguamente era el inicio de la temporada de lluvias era súper regular y ahora no lo es, ¿no? Y a veces empieza muy tarde en el año, a veces se adelanta, a veces caen unas tormentas y deja de llover de nuevo. Entonces, bueno, la preocupación y el proyecto que teníamos en este caso tenía que ver precisamente sobre el tema de la sequía, pero considerando que hay pues que ahora la variabilidad sobre cuándo va a comenzar a llover es muy grande. Entonces les preguntamos que nos representaran cómo manejan ellos su rancho en condiciones de sequía. Este mapa cognitivo difuso que lo generamos con la comunidad a nosotros nos permitió explorar otra forma de modelación participativa que fue generando un modelo basado en agentes que tiene dos virtudes. Una de ellas es que, por un lado, generamos un modelo basado en la manera en la que estos productores entienden su sistema y cómo ellos intervienen en su sistema. Es decir, este no es un modelo que surge de la literatura científica, sino es una representación de cómo los productores están manejando su propio sistema. Es decir, utilizamos el conocimiento que tienen los productores sobre el manejo de los ranchos en condiciones de sequía para generar un modelo. Eso es por un lado, pero por el otro lado, si bien podemos correr el modelo, por ejemplo, y eso es un proyecto que está en proceso, entonces no está terminado, pero entonces la idea que tenemos ahora es terminar de generar este modelo y regresar con los productores y correr el modelo diciéndoles, este modelo representa lo que ustedes dicen y les permite jugar con distintas condiciones, asumiendo, como de nuevo, con la idea del diseño especulativo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo más ganado, tengo menos ganado? ¿Qué tal si en mi rancho yo tengo más árboles? ¿Qué tal si yo tengo menos árboles? Eso es algo que no les conté, pero es importante para explicar esto. La forma tradicional de tener los ranchos, en el caso de la ganadería en Yucatán, pues es básicamente desmontar todo y tener pasto. Entonces esto genera unas condiciones de un montón de estrés para el ganado,
porque no tienen sombra. O sea, y piensen que las temperaturas a las que pueden llegar estos ranchos en Yucatán, pues están por encima de los 36 grados y el ganado está bajo este sol a estas temperaturas todo el tiempo. Entonces, una de las cosas que se puede representar en este modelo es precisamente, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos más árboles y los árboles y el ganado se pudiera resguardar del sol? El caso es que este modelo incorpora todo esto que nos dijeron los productores, pero también contempla ciertas cosas que sabemos sobre respecto a cómo le afecta la temperatura, por ejemplo, al ganado, por ejemplo, por eso les pude dar el ejemplo que les acabo de dar. En fin, el caso es que con esta simulación podemos volver con los productores y correr distintas situaciones bajo distintos supuestos que ellos quieran experimentar. La otra cosa es que el otro punto del juego, del modelo, es que también es un juego. Y entonces en el juego, los ganaderos pueden decir, a ver, yo quiero tener mi rancho así, quiero que pasen, el modelo va generando situaciones en función de estas dos condiciones, de lo que dijeron los ganaderos que sucede y de lo que tenemos como conocimiento científico, pero como juego, los ganaderos lo que tienen que hacer es, pues no sé, tener a sus vacas en buenas condiciones y si les interesa ser más productivos, pues entonces tienen que manejar su rancho para que el rancho virtual, ¿no? Para que suceda lo que ellos quieren. Ese es el estado en el que estamos ahora, con lo cual queremos volver con los productores. El siguiente paso es hacer un juego colectivo en donde tenemos digamos, como el espacio en donde están los ranchos. Sabemos que nosotros como estamos trabajando desde una perspectiva de producción ganadera silvopastoril, pues entonces es deseable que se mantenga parte de la selva, es importante que se mantenga la biodiversidad, tal, tal, tal. Lo que queremos mostrar con este juego colaborativo es precisamente cómo el manejo personal del propio rancho tiene repercusiones sobre los ranchos aledaños, de modo tal que puedan pensar, por ejemplo, o reflexionar sobre cómo mantener, por ejemplo, la selva puede ser beneficioso para todos en cuanto a la producción ganadera y cómo las acciones individuales pueden repercutir, por ejemplo, si yo decido desmontar mi rancho, puede tener consecuencias importantes para la producción ganadera de los ranchos vecinos. Y con ello, de nuevo, poder eventualmente generar no solo una reflexión sobre las consecuencias de esto, sino incluso poder trabajar sobre un plan colectivo de manejo de los ranchos en beneficio productores, pero en beneficio también de toda la comunidad. Eso es por un lado. Como les decía hace un momento, como el enfoque nuestro es desde la IAP, pensamos que también es importante mostrar el conocimiento que nosotros tenemos sobre, en este caso, sobre las consecuencias de manejar el rancho de X o Y forma. Entonces, en este proyecto nosotros tenemos datos que se habían recopilado sobre las consecuencias del manejo de los ranchos en cuanto a la salud ecológica de los ranchos. Entonces, nosotros lo que queremos era mostrarles a los productores, que es algo que también tenemos pendiente, cómo es que nosotros entendemos su propio manejo de los ranchos, ¿sí? Y para nosotros, ¿cuáles son las consecuencias importantes del manejo de los ranchos? Entonces, para ello, hemos estado trabajando en un sistema, en una aplicación para traducir nuestras bases de datos en forma de representación de mapa cognitivo difuso. Entonces, por ejemplo, como ya trabajamos con los productores utilizando mapas cognitivos difusos, si ellos conocen cómo funciona esta forma de representar X o Y conocimiento, pues nosotros podemos utilizar el mismo tipo de lenguaje para compartir nuestro conocimiento, por ejemplo, lo que tenemos en nuestras bases de datos, y con ello de nuevo generar una discusión con las personas, ¿no? En fin, ya para ir cerrando, la idea es que, bueno, la modelación participativa desde una perspectiva de diseño especulativo, tomando en cuenta este enfoque de investigación-acción participativa, pues permite trabajar con las personas e involucrarlas para entender e identificar acciones para abordar los problemas de interés. Por ejemplo, el tema del manejo de los ranchos en condiciones de sequía. Entonces, el uso de métodos de modelación participativa permite que los participantes entendamos el problema desde distintas perspectivas y no solamente desde nuestra experiencia. Es decir, enriquece la perspectiva de todos. Y
además nos permite desarrollar un sentido de agencia entre los participantes porque emergen nuevas formas de ver y conectarse con el problema, desde lugares que antes no eran contemplados. Y bueno, un punto particularmente importante para la perspectiva IAP, pues es que si trabajamos desde esta perspectiva, la experiencia de los participantes no académicos es valorada y la gente misma se siente que está contribuyendo a resolver el problema. Y finalmente, bueno, la participación en el desarrollo de modelos permite generar una herramienta y un lenguaje común para el entendimiento de las partes. Y eso es fundamental para varias cosas. Por un lado, si queremos que la gente se apropie del problema y en buscar soluciones. Por el otro lado, que distintos actores, porque a veces son distintos sectores los que están participando, convergen en este lenguaje común y permite el diálogo entre esos distintos sectores, de modo tal que se pueden generar soluciones o formas de abordar el problema que son, digamos, consensuadas en ese sentido, ¿no? Que son de interés para todos. Y por último, lo que les quiero contar es, ya para cerrar, pues es que una de las líneas que estamos intentando avanzar ahora es el uso de la inteligencia artificial generativa en el diseño de metodologías participativas, incluida la modelación participativa. Entonces, bueno, pues si hay alguien que le interese trabajar y explorar este tipo de articulación entre inteligencia artificial y modelación participativa o metodologías participativas en general, bueno, pues está mi correo para que me manden un mensajito y yo estaría encantado de platicar y pensar a ver qué proyectos podemos pensar. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Pues cuéntanos entre los interesados al Pink. ¿No? Súper. Nos interesa mucho esto porque, digo, como lo presentabas en la exposición, pues es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y también en el sentido de involucrar gente, acabar un poco con el problema esto de los modelos fríos, ¿no? En pocas palabras, que pues muy técnicos, y aquí todo muy preciso y todo muy it is nice, pero a la hora de la hora, pues la gente no los asume, no cree en lo que dicen, no se siente tomada en cuenta. Y pues Ujú, entonces se limita, la construcción la concepción misma del modelo limita sus usos, ¿no? Y las aplicaciones en la vida real, ¿no? Entonces, digamos, esto como una interfaz para lograr llegar a más gente se me hace importantísimo, ¿no? A lo mejor una interfaz también como de otros modelos, como tú dices, vamos a nutrir la red con información, pues digamos, como decías ahí, con correlaciones de los datos o con ujú, salidas de otros modelos para que tengan, digamos, un poquito más de hueso técnico, ¿no? ujú. Pero que sí se puedan aterrizar y que sí se puedan involucrar, digamos, a los que están interesados en el problema, ¿no? Exactamente, eso es súper importante porque estas metodologías no están pensadas únicamente de manera en la que solo no sé, traigamos el conocimiento o las experiencias de las personas, o sea, es decir, el conocimiento científico tiene un papel importantísimo. Entonces, por eso en el modelo, en el juego que les mostré, en el modelo basado en agentes, que a su vez es un juego, trata de articular estos dos puntos de vista. Y yo creo que uno de los efectos importantes que tiene este tipo de enfoque es que también es una forma de socializar la ciencia y el conocimiento científico. Hasta lo podrías pensar como una forma de comunicación científica mucho más amable, con estrategias como de arenero, ¿no? De ensuciarse las manos, o hagamos cosas, ¿no? Sí. Y eso es bien interesante. Ujú, Sí, yo creo que eso es fundamental, digamos, estas cosas como de qué pasa si, ¿no? Esto es el típico what if de los ujú, gringos, ¿no? Para, por ejemplo, estos modelos para tomadores de decisiones, puede ser en cualquier escala, como tú lo mencionabas, digamos, comunidades, los ganaderos, o puede ser el gobierno federal en, por decir algo, política nacional de cambio climático, ¿no? Con los totalmente. distintos sectores, cómo van negociando, por decir algo, las mitigaciones o los compromisos que podrían adoptar, las Ujú, consecuencias y todo esto, ¿no? Entonces sí, me parece pues, fundamental esa vinculación, como tú dices, a lo mejor es llevarles la ciencia,
de una manera amable para que se encariñen con ella, que eso sería muy importante, y luego Exacto. pongan lana ahí y que realmente pues puedan ellos hacer sus experimentos rápido, ¿no? De, ¿sabes qué? Hubo un cambio en tal circunstancia, ¿qué pasaría si, cómo tendría que reaccionar yo para bajar el impacto, para subir el impacto, lo que uno quiera, ¿no? Entonces, está padrísimo, la verdad. Y yo creo que, bueno, vamos platicando después, ¿no? Porque creo que es muy importante ir adoptando esto en cambio climático en muchísimos niveles, ¿no? Claro que sí, sí, Oye, y súper. unas Sí. preguntitas. Tengo un colega que lleva ya también muchos años, metiéndose con mapas cognitivos y esto, doctor Carlos Gay, que ha Ujú, trabajado muchísimo en cambio climático, fundador, digamos, de cambio climático en México. Y a mí ujú. siempre me han quedado algunas dudas. O sea, ¿cómo? Ahorita medio que a lo mejor te entendí cómo, pero por ejemplo, los pesos entre los distintos nodos que marcan, digamos, la importancia en la relación, o si yo doy un shock aquí, cómo se va a dispersar, digamos, o cómo va a afectar los otros nodos, ¿eso cómo se determina? Y una pregunta relacionada. ¿Hay alguna manera de saber, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda el sistema en pues que se dan estos cambios y llegues como a otro equilibrio, o es simplemente que estás en un equilibrio y hay iteraciones, pero digamos es en el tiempo del modelo, no es tiempo real, y llegas a un equilibrio nuevo? ¿Cómo funciona eso? Exacto, o sea, sobre la última pregunta es exacto, o sea, es el tiempo computacional de la simulación, Ajá. ¿no? Entonces, ese es uno. Sobre el otro, cómo funciona es que tienes los nodos que son estas variables, como tú bien decías, tienes estas relaciones causales. Las relaciones causales, o sea, los vínculos, también están ponderados. Entonces, por ejemplo, si tú dices, tengo la variable A que actúa sobre la variable B y tengo una conexión entre ellas, la persona o sea, con quien se está haciendo el mapa cognitivo, dice, bueno, ok, la fuerza, por decirlo así, la fuerza causal de A a B está, de nuevo, puede ser 8, ¿no? Por poner algo que no sea complicado las personas con las que estás trabajando y Ujú, después eso tú lo normalizas, ¿no? Entonces, pues entre 0 y 1 o entre -1 y 1, ujú, eso depende de cómo quieras abordarlo. Y luego, en la sinapsis, digamos, como entre el punto de conexión con la variable, hay una función de activación, que suele ser una función logística. ok. Entonces, pues es una S. Entonces, cuando la fuerza de la variable A más o menos con el poder causal del vínculo entra a esta función, si está por encima de cierto umbral, entonces eso activa la variable B y la ajusta con un nuevo valor. Y Es como, un como poco tú, sí, como no, redes no. neuronales, Es digamos. una red neuronal, Ya. tal cual. Ajá, es una red neuronal. Y claro, puede estar en equilibrio, ¿no? O puedes pasar de un estado de equilibrio a otro. Puede haber a lo mejor unas que son muy resilientes, ¿no? No las mueves con nada. Entonces, sí, es bien interesante. Y todo esto, pues, lo utilizas para la discusión. Oye, y una pregunta relacionada, por ejemplo, ahora que mostrabas, por ejemplo, las correlaciones, digamos, estructura tridimensional de cómo se Ajá. relacionaban. ¿Cómo, por ejemplo, de ahí metes esa información a una red, a un mapa cognitivo de estos, por ejemplo? O sea, o es en la discusión con la gente que les muestras esto y ves la relación, esta relación es muy fuerte y ellos mismos van como ajustando sus creencias y luego eso se refleja en el mapa. ¿Cómo es el proceso? Ok, te cuento de la aplicación que desarrollamos. La visualización que tenemos, que era como tridimensional, ese ya es un mapa cognitivo difuso. O sea, ya tiene esa forma de mapa cognitivo difuso. La idea de la tridimensionalidad, pues es que le puedas dar la vuelta y que la veas, o sea, desde la perspectiva de una variable, tal, tal, ¿no? Ujú, Pero eso, pues, en realidad lo que tienes ahí detrás es una matriz. Y entonces, por ejemplo, pues, o sea, podemos agarrar esa matriz y ponerla en una visualización a lo mejor mucho más sencilla, mucho más amable, que no tenga esa movilidad y que se parezca, por ejemplo, a lo que la gente hizo cuando lo hacemos en campo, pues lo haces en realidad con un papelote, ¿no? Con un papelote y tienes post-its, entonces, o papelitos, y la gente va apuntando la variable y lo pega con Durex, ¿no? Y ponen con el plumón, hacen la conexión entre una y otra cosa. Entonces, pues, a ver, hay dos cosas.
uno lo puedes llevar así y mostrarlo, imprimirlo y llevarlo en una hoja, pero la otra pues es precisamente mostrarlo en una pantalla y decir y discutirlo con la gente. A ver, tenemos esta red que ustedes ya conocen, ¿no? Porque la construimos entre todos, en dónde quisieran que actuáramos para ver qué efecto quisiéramos que tuviera el sistema. Y tal cual, hay un software que se llama Mental Modeler que te permite hacer eso. O sea, tienes en tu computadora y te digo, lo puedes proyectar, tienes ese mental modeler y le dices, o sea, puedes en el momento cambiar los valores y todo se reajusta y te genera una grafiquita que es la que discutes con las personas, ¿no? La persona que hizo este software, el Mental Modeler, es un colega cercano. Él trabajó con una comunidad en Estados Unidos, él es americano, en Estados Unidos, que de un caso que fue muy conocido hace algún tiempo, resulta que en esta comunidad las tuberías tenían un montón de plomo. Mm, Entonces, ya históricamente la gente se estaba enfermando de cosas horribles precisamente porque el agua potable pasaba por esas tuberías. El caso es que esta persona, Steven, estuvo trabajando con distintos grupos de la comunidad para ver cómo representaban el problema del agua y tratar de pues, generar este diálogo con el gobierno. Y las comunidades afroamericanas, la manera en la que planteaban el problema era, al gobierno le sale más caro arreglar las tuberías que matarnos, ¿no? Entonces, no va a hacer nada, ¿sí? mm, Y lo que hicieron fue, o sea, hicieron el ejercicio con Mental Modeler, o sea, con estos mapas cognitivos difusos, y refinaron su discurso, o sea, lo refinaron en el sentido de, tuvieron como el momento de reflexión para poner en palabras lo que estaban concentrando simplemente en un lenguaje pues muy, muy violento. mm. Y pudieron entonces parafrasear y decir, no, a ver, lo que estamos diciendo es que al gobierno, no sé, le sale muy caro y por lo tanto no, tal, 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 y pudieron generar pues una narrativa que sí les permitía comunicarse mejor con los distintos actores del gobierno para buscar una solución, ¿no? Y no confrontacional. No, pues, súper interesante. Y también digo, ya estamos sobre el tiempo, pero la última pregunta o comentario, pregunta que te quiero hacer, digo, yo sé que los modelos, nosotros trabajamos en cambio climático, modelos Ujú, integrados, cosas que van de aquí al 2100 y pues, digamos, verificar, pues como que no hay ujú, cómo, ¿no? ajá, Validación y verificación, pues como que no tiene mucho sentido. Uno puede hacerlo con los datos actuales, pero eso no te garantiza que en el futuro ninguna relación de estas se mantenga, ¿no? ujú, Entonces, y por otro lado, digo, los modelos, sobre todo de este tipo de los que hacemos nosotros, pues tienen un valor heurístico más que nada, ¿no? Que te ujú, ayudan a pensar sobre el problema y cómo enfrentarlo y qué, ¿no? O sea, realmente, como decías, darle vueltas y a lo mejor eso te permite luego expresarlo mejor o encontrar, digamos, estrategias ujú. medianamente robustas. Pero, ¿ustedes cómo le hacen? ¿Ustedes si hay alguna cosa que se pueda medio validar el modelo o es también, como comentábamos, eso como que no viene al caso porque el valor del modelo está en otro lado? Exactamente, sí, 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 o sea, le has dado el grano. O sea, el valor principal de estos modelos es más heurístico, totalmente. Y precisamente por eso ponía el tema de la agencia, ¿no? Porque lo que nos interesa en realidad es que la gente pueda como ver que puede ser algo. O sea, de los ejemplos que les daba, o sea, no es nada raro toparte con gente que dice "Es que no podemos hacer nada, esto ya es como destino, o sea, no sé ni para qué vienen porque pues, nomás, o sea, le damos vuelta a lo mismo y no sucede nada, ¿no? Y el valor de estos modelos, por lo menos en el contexto en el que les he contado hoy, pues tiene que ver más bien a ver, hay que movernos, ¿no? O sea, hay que cambiar de lugar para ver las cosas de manera distinta. Y te cuento una anécdota así súper rápido. Con un grupo que estuvimos trabajando, ellos decían, cuando llegamos, o sea, a nadie les interesa lo que nos pasa a nosotros porque nosotros somos unos agricultores mugrosos. Entonces, fue el trabajo de un montón de tiempo utilizando este tipo de cosas para que dejaran de contarse esa propia historia ellos mismos y de repente encontraron como
vías alternas para poder trabajar el problema que les estaba, pues, que les interesaba, que les estaba afectando. A veces eso es lo que es más importante para luego ya generar una discusión, pues a lo mejor más técnica, si quieres verlo así, ¿no? No, pues Jesús, muchísimas gracias. Es súper interesante el seminario. La verdad es, sí, luego platicamos porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Mucha Claro que sí, colaboración claro que por sí. ahí. Yo Muchas encantado. gracias. Y bueno, gracias a todas y todos por estar aquí en este seminario. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos singularidades y pérdida de controlabilidad en elementos del sistema del clima planetario. Con el doctor Marco Tulio Angulo del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y después de la plática que nos va a dar el doctor Tulio, pues vamos a tener pues ya típico encuentro, mesa de plática, conversatorio, con todos los participantes en digamos, módulo, para pues, hablar más a fondo y para, pues también esperamos contar con la participación de todas y todos ustedes y pues que nos vayamos haciendo haciéndonos más dueños de la investigación que se hace en cambio climático en la UNAM, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias otra vez y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.